Nunca en la historia se ha dado tanto impulso al debate público sobre el sexo. He aquí la verdadera respuesta a un problema cada vez mayor de conducta sexual ilícita. Los jóvenes necesitan esta información vital. El sexo ya no es un tema secreto en el mundo occidental. La sociedad ahora vierte un torrente de discusiones sobre sexo que amenazan con sumergir lo que queda de la moral de nuestras naciones. A principios de este siglo, ningún periódico o revista se habría atrevido a publicar un artículo que tratara abiertamente el tema prohibido del sexo. Era tabú. El sexo era lujuria, maldad, repugnante. La gente buena nunca lo mencionaba. Era vergonzoso. Las madres nunca instruían a sus hijas. Habría sido demasiado embarazoso y también habría sido imposible. Ellas mismas no sabían nada. La Primera Guerra Mundial y sus secuelas derribaron los obstáculos morales. Los jóvenes comenzaron a atreverse a hablar del tema prohibido entre ellos, aunque sus padres no lo supieran. Hace más de 60 años que empezaron a acariciarse, como se decía, y en aquel entonces no se utilizaba la palabra acariciar, aunque poco a poco la terminología evolucionó hacia expresiones como amarrar, agredir, besarse y luego besuquearse o acariciar. Todo es lo mismo bajo cualquier nombre de jerga actual. La Segunda Guerra Mundial derribó barreras morales adicionales y desde 1940 aparecen en las estanterías de las librerías muchos libros sobre el tema del sexo. Hoy en día, muchas revistas incluyen un artículo sobre sexo en cada número. Se venden revistas en los kioscos. Por extraño que parezca, hoy en día hay más ignorancia real sobre el sexo que nunca antes. Los seres humanos tienden a oscilar hacia extremos opuestos como péndulos. Desde la era del silencio falso y modesto, la gente ha oscilado hacia el extremo de la discusión universal sin rubor, pero todavía en total ignorancia del verdadero propósito y uso correcto del sexo. En consecuencia, se difunde una desinformación peligrosa y se ejerce una influencia diabólica que hoy está derribando los cimientos mismos de una vida familiar feliz. Al igual que los antiguos, este mundo moderno no está dispuesto a retener a Dios en su conocimiento, ignorando la verdad básica de lo que fue Dios quien nos hizo hombres y mujeres. Fue Dios quien creó el sexo, y que Dios lo diseñó para un propósito maravilloso y un uso que produce una felicidad ilimitada. La sociedad ahora ve el tema biológicamente y puramente por motivos de satisfacciones físicas egoístas. Al hacerlo, lleva a la gente en la dirección diametralmente opuesta de la maravillosa y verdaderamente satisfactoria felicidad que el sexo fue diseñado para brindar. Ningún biólogo, ningún psiquiatra, ningún médico, ni ningún otro hombre de formación puramente física y materialista está capacitado para comprender y enseñar inteligentemente a la gente las verdades reales sobre el sexo, al menos que sea también un hijo de Dios llamado, escogido y plenamente convertido, cuya mente, a través de la iluminación del Espíritu Santo de Dios, haya llegado a comprender los verdaderos propósitos de Dios en el sexo y cómo se pueden lograr a través de la revelación de la palabra de Dios, la Santa Biblia. La verdadera autoridad para la difusión de una correcta comprensión del tema del sexo es el ministro llamado y escogido de Jesucristo. La Santa Biblia es una revelación de Dios Todopoderoso de las leyes y principios básicos establecidos por el Creador que controlan la felicidad y el destino humanos, una revelación de conocimiento esencial para nuestro bienestar, que los hombres no pueden adquirir de ninguna otra manera. Revela el propósito de la vida y las leyes que la gobiernan. Revela el propósito del sexo, las leyes básicas que lo afectan y que afectan la felicidad humana, y proporciona el único enfoque correcto para la adquisición de más conocimiento sobre los temas que Dios ha dejado, para que los hombres los obtengan por sí mismos. Pero el punto de vista carnal es siempre el del interés egoísta, la gratificación sensual, la codicia o la vanidad.
Este es el principio espiritual que va directamente en sentido opuesto y se aleja de la ley de Dios. La ley de Dios es el principio del amor y la obediencia a Dios, quien Él mismo es amor. Esta ley es una forma de vida que conduce a la felicidad, la paz, una vida interesante, abundante, productiva y alegre, y a la vida eterna. El punto de vista carnal busca obtener estos resultados deseados y luego la mente carnal se pregunta por qué está tan descontenta e infeliz, llena de temores, sufrimientos y frustraciones. En otras palabras, buscar la gratificación personal mediante consideraciones únicamente de ciencias y actitudes físicas constituye el alcance total del pensamiento de la sociedad. Ahora bien, no me malinterpreten. No descarto las consideraciones biológicas, psicológicas u otras consideraciones puramente físicas. Forman una parte vital y sumamente necesaria para llegar a una comprensión adecuada de la relación sexual. Pero el sexo implica un principio espiritual que regula gran parte de la felicidad humana. Es un principio espiritual, o ley, asociado con factores y acciones físicas. Y las consideraciones físicas en materia de sexo no pueden entenderse de modo que produzcan la verdadera felicidad que Dios quiso e hizo posible, a menos que se consideren en asociación con la ley espiritual que lo gobierna y se las mire desde el punto de vista de ella. El conocimiento biológico y psicológico completo, que es físico, es un conocimiento necesario, pero junto con la ley espiritual y comprendido por ella. Este asunto del sexo es tan importante en la vida espiritual de los seres humanos que Dios creó, que uno de los 10 principios de la ley espiritual está dedicado exclusivamente a él. Toda la ley de Dios es el principio del amor, y el amor es hacia Dios y el prójimo, mientras que su opuesto, la lujuria o la codicia, es hacia uno mismo. Esta gran ley, el principio espiritual de la vida, se subdivide en 10 principios generales. Cada uno de los 10 mandamientos es en realidad un principio espiritual general de vida. Uno de estos 10 principios básicos de la vida feliz es: no cometerás adulterio. Jesús magnificó esta ley, mostrando que incluso un pensamiento malo en la mente de un hombre hacia una mujer viola el principio. Luego lo hacen todos los actos como la fornicación, que es la relación sexual antes del matrimonio, el incesto, la homosexualidad, la masturbación o incluso actos parciales como las caricias y los besuqueos, que excitan deliberadamente los órganos sexuales. Ahora bien, si Dios pone una prohibición de no harás en cada violación de la relación matrimonial, puedes estar seguro de que Dios tiene una razón. ¿Por qué nos hizo Dios varón y mujer? Una razón es porque, como Dios mismo revela claramente, no es bueno que el hombre esté solo, y por eso Dios formó a la mujer para que fuera una ayuda para el hombre. Dios quiso que la esposa fuera una compañera, una ayuda en todo sentido, como consejera y asesora que comparte la vida y todos sus problemas. En consecuencia, Dios creó el sexo como su instrumento para unir al hombre y a la mujer, como estímulo del amor físico, con el propósito de que se encariñaran el uno con el otro, con el propósito de solidificar y mantener unida la unión, de modo que el hogar se mantuviera unido en amor para la protección de los hijos y de toda la familia. Y este maravilloso propósito es tan grande en el orden de Dios como el propósito de la reproducción. Dios quiso que el sexo fuera la fuente del amor entre el marido y la mujer. Esta relación, aunque física en naturaleza, es espiritual en principio y es tan sagrada que su violación a través de la lujuria se convierte en uno de los 10 grandes pecados. ¿Por qué es el adulterio un pecado tan colosal, inmundo y abominable? Sí, ¿por qué? Escuche, lea esto con atención. No lo olvide nunca. El adulterio, la fornicación y cualquiera de los pecados asociados que violan su principio son abominaciones tan inmundas solo porque violan una relación que Dios mismo hizo tan santa y pura y limpia y buena y justa. Permítame decirlo de otra manera.
El uso del sexo como expresión de amor en el matrimonio no priva a ninguna de las partes de ninguna satisfacción física placentera, sino que, por el contrario, aumenta enormemente esa satisfacción, porque el éxtasis espiritual del amor se suma entonces a las sensaciones físicas voluptuosas, de modo de producir deleites inexpresables en el conocimiento seguro de la plena aprobación y la más rica bendición de Dios. Jesús dijo con verdad: hay más bienaventuranza en dar que en recibir. No dijo que hay maldición en recibir. De hecho, dio a entender que hay una bendición en recibir, pero hay una bendición mayor en dar, porque entonces se recibe a cambio con un interés enorme. Dios ha puesto en marcha inexorablemente leyes que regulan este principio en materia de sexo. El sexo expresado como Dios lo quiso en el matrimonio aumenta el amor, hace que el esposo y la esposa se amen más y más a medida que pasan los años, contribuye a llenar sus vidas de rica felicidad y alegría. Pero cualquier violación de este amor ordenado por Dios hacia un cónyuge es siempre lujuria y tiende a destruir el vínculo matrimonial y el hogar. Trae el sentimiento de culpa, priva a los involucrados de la felicidad que Dios hizo posible y conduce a menudo a un sufrimiento terrible. Las leyes de Dios fueron puestas en marcha para producir y preservar la felicidad. Las investigaciones indican que un porcentaje considerablemente mayor de mujeres que se casaron entre 1900 y 1914 eran vírgenes que las que se casaron durante los últimos 10 años. Mucho más de la mitad de todas las novias han experimentado relaciones sexuales prematrimoniales. Otro hecho descubierto desde entonces es que un porcentaje mucho menor de las novias de hace 60 o 70 años recibieron satisfacción sexual de sus maridos que las muchachas modernas que tienen experiencias sexuales antes del matrimonio. Por lo tanto, la conclusión de la sociedad es que, según el razonamiento carnal erróneo, las muchachas deberían dejar de lado todos los escrúpulos religiosos y entregarse libremente a las relaciones sexuales antes del matrimonio, como un medio de alcanzar una mayor satisfacción personal después del matrimonio. Este razonamiento es falso y es diabólico. En primer lugar, las autoridades seculares aparentemente ven el único objetivo del sexo como la autosatisfacción, recibida físicamente del cónyuge. Parecen no saber nada de las alegrías y éxtasis del amor dado a un compañero que, combinado con las satisfacciones físicas que Dios ha hecho posible, multiplican los deleites y bendiciones de la experiencia. En segundo lugar, la razón por la que un porcentaje tan grande de mujeres de los viejos días mojigatos de silencio e ignorancia recibieron solo dolor, frustración y sentimiento de culpa en sus matrimonios no estaba ni remotamente relacionado con el hecho de su castidad prematrimonial, sino que era enteramente el resultado de la ignorancia y de una actitud mental equivocada. Aquellas mujeres que se sentían frígidas, que encontraban el matrimonio una experiencia infeliz, que decidían amargamente que todos los hombres eran brutos y que las esposas eran víctimas de su lujuria, eran mujeres a las que se les había enseñado falsamente que el sexo en sí es algo repugnante, sucio y malvado. Sus padres las habían criado bajo la supuesta enseñanza protectora de que el sexo en sí es malo, creyendo que esta enseñanza las mantendría puras hasta el matrimonio. ¿Por qué no se les enseñó que el sexo es tan hermoso, limpio, sagrado y maravilloso que su violación es uno de los 10 grandes pecados? Las esposas que hoy obtienen gratificación personal del sexo son, en la mayoría de los casos, aquellas que, debido a la experiencia prematrimonial, pueden haber aprendido que las mujeres pueden recibir exactamente las mismas sensaciones físicas y satisfacciones del sexo que los hombres, y que no tienen barreras mentales prejuiciosas contra el sexo, o de lo contrario, probablemente no habrían tenido sus experiencias prematrimoniales. ¡Qué situación! La respuesta se encuentra enteramente en la actitud mental hacia el sexo y en el conocimiento técnico y biológico del tema en sí. Muy pocos entre los sabios de este mundo, orgullosos de su supuesto conocimiento biológico del tema,
se dan cuenta de que la verdadera bendición suprema prevista por Dios proviene de la combinación correcta e inteligente del principio espiritual del amor con la unión física. El espíritu del mal invisible que mueve a este mundo con engaño ciertamente acoge con agrado los consejos de la sociedad. La influencia del diablo para decir a las mujeres jóvenes: dejad de lado todas las ideas morales y religiosas superadas. La sociedad ahora aprueba las relaciones sexuales antes del matrimonio. Seréis más felices después del matrimonio si adquirís experiencia de antemano. Así dice la sociedad. Suena como la misma vieja voz que habló tan tímidamente y engañosamente a la madre Eva en el jardín del Edén. Sí, el argumento tiene el mismo tono satánico, y millones de adolescentes escucharán ese canto de sirena y se lanzarán sin pensarlo dos veces por el camino de su propia degradación y pérdida de la felicidad plena que un Dios amoroso hizo posible. No tienes por qué estar entre ese número. Eres una lectora de Jude 85. Has recibido un conocimiento precioso. E incluso si has cometido algunos errores graves, ahora puedes enderezar tu vida.